Bien, vamos a retomar esto que estábamos conversando con Cata Miranda respecto de esta bacteria Mycoplasma. Bueno, queremos sumar a la conversación al doctor Hernán Peñalosa, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir a conversar con nosotros esta tarde. Gracias por la invitación, gustoso de poder estar acá con ustedes hoy día. ¿Qué tan grave es lo que estamos enfrentando, doctor? ¿Qué tan preocupante es? Porque, bueno, ya tenemos lamentablemente la primera víctima en nuestro país, una niña de 13 años que muere en la región de O'Higgins, pero el número de casos entre enero del 2023 y octubre de este año son 1.604 casos, son muchísimos, ¿no? 1.604 casos de neumonía causada por Mycoplasma pneumoniae. Es importante recalcar que esta bacteria está regularmente entre nosotros, no es una bacteria extraña, no es muy común que genere muchos casos, pero no es extraña. No es nueva, digamos. No es nueva. Y la mayoría de los casos, yo creo que el 80% de los casos de infección con esta bacteria no llega a neumonía, solamente el 20% lo hace, por lo tanto este número es aún más relevante, pensando en que hay una alta cantidad de personas que no desarrollan neumonía, pero que sí se infecta con esta bacteria. ¿Cómo se puede explicar ese aumento? Bueno, epidemiológicamente la verdad es que es bastante extraño. Es una bacteria que cicla, genera ciertas brotes cada 3, 5, hasta 8 años. Por lo tanto, está entre nosotros y relativamente causa brotes. Sin embargo, las condiciones de ahora que explican este brote no son del todo claras. Sí se ha encontrado en China, en la temporada de subprimavera, ¿cierto? Esta bacteria principalmente infecta en primavera-verano, y también en Europa. Y ahora llega a Chile, ¿cierto? Pero el por qué este año, por qué ahora, es difícil de explicar. De explicar por qué en esta época del año, ¿no? Lo que pasó en China y en Europa también primavera-verano, es contracíclico, digamos. Primavera-verano es lo que típicamente se registra con Mycoplasma pneumoniae, porque en invierno los principales protagonistas, ¿cierto?, de la neumonía son los virus respiratorios. Ellos se llevan el mayor protagonismo en meses de invierno. ¿Podríamos hacer tal vez esa diferencia en términos simples para explicar cuál es la diferencia entre los virus que tenemos durante el invierno con una bacteria que aparece casi en los meses de verano? Lo que pasa es que, bueno, la neumonía es una enfermedad, ¿cierto? Un cuadro clínico que es súper heterogéneo, bastante heterogéneo y puede ser causado por distintos agentes, virus y bacterias. Históricamente los virus invernales, virus respiratorio sincicial, cierta influenza, metaneumovirus, circulan constantemente entre el hemisferio norte y el hemisferio sur en épocas de invierno y afectan gravemente a las poblaciones infantil y población adulta, que es donde se registran estos casos de enfermedad respiratoria más severos. Y además tenemos bacterias que causan neumonía o que pueden causar enfermedad respiratoria que no tienen una estacionalidad tan marcada como los virus, como es el caso de Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, epidemiológicamente se ha visto que esta bacteria afecta a población entre los meses de primavera y verano. ¿Y cuál es la diferencia entre una neumonía, la que conocemos, con esta neumonía que tiene este apellido que le podemos poner Mycoplasma? Bueno, la neumonía por definición es una enfermedad que afecta el tracto respiratorio inferior, típicamente los alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Es una enfermedad, como dije, muy heterogénea que puede ser causada por distintos agentes, tanto bacterianos como virales. Y aquí lo más importante es poder tener un diagnóstico para poder tener un tratamiento efectivo, porque los tratamientos para cada agente etiológico que la causa varía y cambia. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, para estar atento? Síntomas de neumonía en general y de Mycoplasma en particular, bueno, tos seca, bastante pronunciada. Recordemos que esta es una infección que ocurre en el tracto respiratorio inferior, ¿cierto? Es una tos que va acompañada de fiebre, de malestar general y de dolor de pecho en algunos casos. Y es un síntoma bastante particular en una época en donde no tenemos típicamente enfermedades respiratorias. Por lo tanto, eso facilitaría en cierta forma la detección. O sea, ¿es similar a un resfrío? ¿La diferencia es que tal vez no viene con fiebre y la tos es seca? Bueno, el resfrío típicamente, resfrío común, ¿cierto?, que sufrimos las personas inmunocompetentes, sanas, se da principalmente en la zona respiratoria superior. Yo creo que los síntomas más severos de un resfrío común podría llegar hasta laringitis o faringitis. Congestión, digamos, en la zona aérea. Sinusitis, ¿cierto? Claro. La neumonía ocurre abajo. Dificultad al respirar es un síntoma bastante común también. Por lo tanto, es una enfermedad distinta.
y es fácilmente detectable cuando nos cuesta respirar y tenemos mucha tos. ¿Y en qué minuto es recomendable ir al doctor y a qué especialista? ¿En qué minuto tengo que ir al doctor? Claro, bueno, al momento de sufrir estos síntomas, ¿cierto? De fiebre, dolor de pecho, enfermedad respiratoria, quizá en este momento del año, en esta realidad epidemiológica que tenemos en Chile, yo recomendaría estar más atento, ¿cierto?, a síntomas anteriores, ya cursar un resfriado con la etapa en la que estamos, quizás da luces de ya, ok, voy a estar atento, y si los síntomas empiezan a empeorar, a pesar de que uno, con los días, ¿cierto?, uno debe ir a recibir asistencia médica porque ahí es la única forma de recibir un diagnóstico, y si recibe un diagnóstico es la única forma de recibir un tratamiento efectivo. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? ¿Cómo se trata esto? Claro, bueno, las bacterias, enfermedades bacterianas, tanto respiratorias como de cualquier otro tipo, ¿cierto?, se tratan con antibióticos. Ese es el tratamiento más común. Los antibióticos no funcionan contra enfermedades respiratorias virales, solamente bacterianas, ¿verdad? Y en el caso de micoplasma es aún más específico porque la estructura de micoplasma es distinta a la de las bacterias clásicas. Por lo tanto, hay una gran cantidad de antibióticos que nosotros usamos para enfrentar un cierto tipo de bacterias que no funcionan contra el micoplasma, porque su blanco terapéutico no funciona. Por lo tanto, ahí es importante el diagnóstico para poder entregar un tratamiento eficiente. Ahora, nos comentaba la Cata, me llama la atención que esto da sobre todo a la población de riesgo, que son niños jóvenes, personas jóvenes, adultos jóvenes todavía, hasta 40 años, ¿no? Claro, a ver, la población de riesgo por neumonías son niños menores de 5 años y adultos mayores. Esos grupos etarios, al momento de sufrir una neumonía, el desenlace puede ser fatal. En el caso de Mycoplasma pneumoniae, afecta principalmente, como dices tú, a niños. Epidemiológicamente esa es la población que afecta. Sin embargo, si llega a adultos mayores se podría agravarse, y eso es algo que tenemos que tener en claro. Doctor, le quiero pedir que hablemos de este caso de esta niña de 13 años, si es que usted tiene mayor información o no, porque claro, si se logra detectar a tiempo, hay tratamiento que es bastante efectivo. Si puede llegar a la muerte, ¿qué tan grave puede ser si es que no es detectado a tiempo o si es que una persona no recibe el tratamiento adecuado? Pero tenemos que hacer una pausa, así que le pido que se quede con nosotros. Estamos conversando con el doctor Hernán Peñalosa, académico de la Universidad Católica, respecto de este aumento de casos de neumonía por micoplasma en nuestro país. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Bien, son las 4:03. Estamos conversando con el doctor Hernán Peñalosa aquí en el estudio por estos casos de neumonía por micoplasma que ya suman lamentablemente la muerte de una niña de 13 años en la región de O'Higgins. Para no hablar en particular de ese caso, pero ¿qué puede llevar a un paciente a la muerte, doctor? ¿Una falta de detectarlo a tiempo? ¿Un no tratamiento? ¿Son problemas al respirar? ¿Qué es lo que ocurre que le puede provocar la muerte a un paciente? Bueno, la neumonía por definición es una enfermedad que puede afectar la vida, que puede quitar la vida, que puede llegar a ese nivel. El año 2019, y esto fue antes de la pandemia de COVID-19, se estima que 2,5 millones de personas en el mundo murieron por neumonía, por lo tanto es una enfermedad de cuidado. ¿Qué características tienen los pacientes que por lo general desarrollan enfermedades graves? Son, en algunos casos, en pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto?, que tienen un sistema inmune más débil que personas normales. Por eso afecta típicamente a niños menores de 5 años y adultos mayores. Y eso se puede deber a edad, falta de desarrollo del sistema inmune o también algunas condiciones genéticas. Y también algunos estados en particular, por ejemplo, personas que están recibiendo quimioterapia, tienen su sistema inmune debilitado, o que se sometieron a un trasplante de órganos, tienen un sistema inmune debilitado. Esas personas son más susceptibles a desarrollar enfermedades graves por este tipo de microorganismos. Ahora, ¿por qué se concentra todo en un lugar? Porque se habla aquí de la región de O'Higgins. ¿Se puede hablar de una epidemia? ¿Estamos en presencia de una epidemia probablemente o no? Esto se define como un brote epidémico, ¿correcto?, en el país. La forma en cómo esta bacteria se transmite es a través de gotitas que las personas infectadas expulsan al hablar, al reír, al llorar, al toser, al estornudar, etc. Y eso, al llegar a un individuo sano que se expone a esta bacteria, da pie para que esta bacteria infecte y pueda generar distintos tipos de enfermedades. Yo les comenté que
O sea, Uno se de cada transmite 5 como un casos. resfrío, Claro. como el COVID también, ¿no? Exacto. Y por eso tal vez la recomendación sea usar mascarilla en lugares cerrados, ventilar, lavarse las manos. Esas son las principales recomendaciones que emite el Ministerio de Salud y también los Centros de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, porque justamente evita que se generen espacios cerrados, ¿cierto?, que faciliten la transmisión de esta bacteria de personas infectadas a personas sanas. O sea, la idea es cortar la cadena de contagio. Mediante mascarilla y ventilación. Usando Correcto. mascarilla y usando ventilación, lavado de manos frecuente. Estábamos hablando del tratamiento, así como para el COVID salió una vacuna que no existía para este caso de esta bacteria. ¿Existe alguna vacuna? ¿Va a existir en algún minuto? Bueno, hay muchos candidatos de vacunas, agradezco la pregunta, hay muchos candidatos de vacunas que se están desarrollando por distintos grupos en el mundo. El desarrollo de vacunas es un camino de largo aliento y de hecho que involucra estudios en animales, ¿cierto? Primero y después distintos estudios clínicos en personas, en voluntarios, que permiten determinar la seguridad de la vacuna. Una vacuna no se puede aprobar si es que no se determina que es segura, que es inmunogénica, es decir, que induce una respuesta inmune contra el microorganismo y que además tiene un porcentaje de eficacia bastante alto, es decir, previene los contagios o la enfermedad grave de un microorganismo en particular. Lo que ocurre con los candidatos que se están desarrollando en el mundo es que no se ha concluido el periodo de fase clínica y básicamente los niveles de inmunogenicidad no son los deseables, es decir, la respuesta inmune que genera no es muy alta. Ahora, ahí yo creo que es importante el desarrollo de vacunas, si bien es muy largo en el tiempo, el ejemplo del COVID no es muy bueno, ya se tenía mucho estudio avanzado desde antes, involucra mucho dinero, es una inversión bastante grande, pero cuando la vacuna sale y es aprobada y funciona, costo efectivo es lo mejor. Por lo tanto, es importante invertir en el desarrollo de vacunas no solamente contra este micoplasma, sino también contra otros microorganismos que no tienen vacuna y que son de alta relevancia en la salud humana. Lo que pasó con el COVID, escuchándolo, nos deja muy tranquilos, ¿no? ¿Se aceleró demasiado el proceso de vacuna o es una vacuna segura? Lo que pasó con el COVID, bueno, el COVID es la enfermedad, ¿cierto? Enfermedad respiratoria. Sí. El virus que lo causa se llama SARS-CoV-2 y viene un 2 porque antes hubo un 1, que son bastante relacionados. Y este SARS-CoV-1 generó un brote en el 2003, hace mucho tiempo, ya 20 años aproximadamente, y hubo mucha gente, muchos grupos científicos en el mundo que dijeron este virus tiene un potencial pandémico. Por lo tanto empezaron a desarrollar vacunas contra ese virus. Y había mucho estudio preclínico en animales, incluso en modelos, por ejemplo, de monos no humanos, macacos no humanos, y se avanzó mucho con ese virus. Y cuando emergió el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, se dieron cuenta que los virus eran bien similares. O sea, ya habían avanzado bastante en el estudio. Entonces cambiaron la formulación y funcionó perfecto, porque eran casi mellizos, digamos. ¿Se puede confundir esto con una alergia? Se lo pregunto porque hay mucha gente que en esta época está haciendo ese cuestionamiento también. Claro, bueno, la alergia involucra cierto compromiso respiratorio también de las vías respiratorias superiores. Tiene rinitis, cierto, congestión, sinusitis. Y esos son síntomas que uno podría desarrollar con una infección con micoplasma. Sin embargo, la alergia no compromete las vías respiratorias inferiores, es decir, no afecta los bronquios, no causa bronquitis per se y no causa neumonía tampoco. Por lo tanto, ahí ya tenemos una diferenciación bastante grande de los síntomas causados por la alergia o por neumonía por micoplasma o por cualquier otro agente patógeno. Con lo que tenemos hasta ahora, doctor, que es una niña que perdió la vida, un brote importante en la región de O'Higgins entre el 2023 y ahora más de 1.600 casos, lo que corresponde o lo que ha decretado la autoridad del ministerio es una alerta. ¿Es correcto o es correcto, habría sí. que es correcto porque estar más preocupados tal vez? A ver, el efecto que genera esta alerta es que ahora, si es que yo tengo síntomas y voy a un centro de urgencia, el personal médico que me va a atender va a estar más predispuesto a evaluar si es que mi cuadro clínico es por micoplasma. Y eso es bastante bueno porque voy a poder recibir el tratamiento adecuado. Recordar que no todos los antibióticos funcionan contra el micoplasma, por lo tanto es necesario tener un diagnóstico certero. Y eso es lo que permite esta alerta. Hay que preocuparse. Hay que seguir las medidas que el Ministerio de Salud ha sugerido, ¿cierto? Que no son muy costosas. Lavado de manos, ¿cierto? Uso de mascarilla cuando tengo síntomas respiratorios y ventilar espacios que pueden estar bastante
populoso, ¿cierto? Que puede haber mucha gente, siguiendo esas medidas y estando atento y vigilante a nuestros propios síntomas y quizá también de nuestros niños pequeños, por ejemplo. Si es que eventualmente nos topamos con este microorganismo, deberíamos salir airosos de eso. Perfecto. Bien, sí, es bien poco frecuente tener una tos seca en esta época del año, así que ahí hay un elemento a considerar. Doctor, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Muchísimas gracias también por la invitación, que esté muy bien. Chao.